Y un breve paréntesis para hablar de un autor que todos conocéis, pero que no triunfó como autor teatral, que es Miguel de Cervantes. ¿Por qué no triunfó? Ahora ya lo sabéis. No triunfó porque Cervantes escribió todo su teatro según la manera de hacerlo clásica. Y a Cervantes le pilló sus obras teatrales cuando Lope de Vega estaba en pleno éxito. Entonces Cervantes hacía un teatro de una forma antigua y se tenía que enfrentar, tenía que rivalizar, tenía que competir con los autores lopistas, que evidentemente le gustaban mucho más al público porque sus obras eran de un dinamismo que no lo tenían las obras de Cervantes. No es que Cervantes sea un mal autor teatral, ni mucho menos. Son obras muy interesantes, el Cerco de Numancia, el Retablo de las Maravillas, en fin, diferentes. Y los entremeses eran fantásticos, y son fantásticos. Pero era una forma de hacer que le pasó por encima, lo digo coloquialmente, esa forma lopista de hacer teatro. Si a esto le añadimos que, como bien sabéis, Cervantes y Lope de Vega eran rivales encarnizados, pues la verdad es que los fracasos teatrales de Cervantes le dolieron muy, muy mucho. Además, porque en el teatro entonces era donde se ganaba dinero, no con las novelas. Bueno, ahí tenéis una serie de nombres que es posible que no os suenen. Bueno, un par de ellos seguro que sí, Tirso y Calderón de la Barca, pero Guillén de Castro, Mira de Amezcua, Vélez de Guevara, Ruiz de Alarcón, Agustín Moreto, Rojas Zorrilla, seguramente los oís por primera vez. Es que Lope creó escuela y como las obras de Lope de Vega triunfaron, pues hubo muchos autores que siguieron la estela del gran Lope. Y luego Calderón, que es mucho más complejo, que es mucho más barroco, más profundo también, pues también tuvo sus seguidores. Los dos últimos, Moreto y Rojas Zorrilla, son más seguidores en realidad de Calderón que de Lope de Vega. El teatro de estos autores tuvo un éxito brutal. Y también tengo que decir una cosa, si Lope y Calderón no existiesen, estos autores seguirían siendo grandes, grandísimos. Lo que pasa es que a la sombra de Lope y de Calderón, pues se empequeñecen, pero verdaderamente sus obras son absolutamente maravillosas. Y para que veáis el éxito, la fuerza, el nivel que tenían, simplemente os digo un hecho. En Francia se dio en muchos casos este hecho que os voy a contar, que se cogían obras que triunfaban en España, no necesariamente de grandes autores, y los grandes autores franceses las adaptaban a Francia y pasaban como obras maestras. Mira, hay un caso que es paradigmático. Corneille, que es junto con Molière seguramente los dos mejores autores teatrales franceses, cogió una obra de Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa, que por cierto es una obra espléndida, maravillosa, y la adaptó y tiene una de las grandes, grandes comedias del teatro francés, que es Le Menteur. Bueno, fijaros la importancia que tenían estos autores. El otro gran autor teatral junto con Lope de Vega es Calderón de la Barca. Calderón de la Barca es posterior. Calderón de la Barca transcurre su vida de 1600 a 1681, es decir, en prácticamente todo el siglo XVII. En la forma de hacer comedias funciona igual que hemos explicado con Lope, con las reglas de la comedia nueva. ¿Qué aporta Calderón al teatro de la época? Primero, sus obras son por lo general mucho más profundas, mucho más filosóficas. El estilo es bastante más barroco, es decir, más complejo de entender. Eso hace que sus obras tengan una mayor hondura y que sus obras quizás no hayan sido tan populares, pero en cuanto a calidad son verdaderamente impresionantes. Su creación número uno, que la conocéis todos, es La vida es sueño,
pero tiene otros grandes momentos como el Gran Teatro del Mundo, tiene comedias también muy divertidas, me viene a la cabeza Casa con dos puertas malas de guardar, y desde luego tiene los grandes, Lope también y otros autores también, pero los grandes dramas de honor, como El alcalde de Zalamea, como El médico de su honra, y esto del honor y de la honra hablaremos dentro de un rato. Pero Calderón verdaderamente es una cima del teatro mundial. Y además también hablaremos de él a propósito de los autos sacramentales. Figura grande. Y la tercera figura en discordia es Gabriel Tellez, sacerdote, Tirso de Molina, como lo hemos conocido. Y Tirso de Molina es importantísimo por dos cosas. La primera, porque es un autor teatral impresionante. Tiene obras como Don Gil de las Calzas Verdes, que es un prodigio de diversión. Pero sobre todo es el autor que crea un mito universal. ¿Que quién es? Don Juan. Don Juan lo crea en la obra de teatro que se tituló El burlador de Sevilla y Convidado de piedra. Don Juan es el típico, la típica persona, vamos a decir, el típico hombre que tiene como lema en la vida seducir mujeres y, en cuanto las ha seducido, dejarlas, abandonarlas. Eso es su manera de vivir. Y diréis, ¿cómo un cura, como Tirso de Molina, crea este mito que, por cierto, no lo he dicho, o sí lo he dicho, pero es universal? Pensar que el Don Giovanni de Mozart es el Don Juan, o sea, una ópera que es conocida y representada en todo el mundo, que hay poemas de Don Juan en todas las lenguas. Me estoy acordando, por ejemplo, un poema de Lord Byron, un gran poeta inglés. En fin, es una figura absolutamente universal. El mito del conquistador que seduce y abandona, ¿vale? Luego tiene su correlativo italiano en Giacomo Casanova, etc. Bueno, pues ¿cómo un cura, cómo un sacerdote hace esta obra? Porque él lo que quería era hacer una obra de corte religioso y una obra en la que se plantease la posibilidad de hacer malas obras y luego condenarse e ir al infierno o no. Es decir, lo que planteó Tirso de Molina en El burlador de Sevilla es un problema teológico, pero lo planteó de una manera muy divertida, que luego tuvo una continuación dentro de la manera de ver las cosas a principios del siglo XIX, es decir, dentro del movimiento romántico, muy diferente, por José Zorrilla en Don Juan Tenorio, que es seguramente más popular, no de tanta calidad, pero más popular que El burlador de Sevilla. Pero en todo caso, recordar la importancia de Tirso de Molina como autor teatral y como creador de un mito imperecedero, el Don Juan. Y antes ya los he nombrado, pero quiero que os deis cuenta cómo con esta manera de hacer comedia nueva y contemporáneamente están las figuras inglesas de Shakespeare y francesas de Molière. Shakespeare prácticamente es contemporáneo a Lope de Vega. Shakespeare fue actor, estuvo siempre ligado al mundo teatral y es el grandísimo autor teatral de todos los tiempos. Sus creaciones tienen una profundidad y su verso una belleza que son verdaderamente insuperables. Pero entra dentro de esta renovación teatral que estamos viendo y que tanto éxito popular tuvo. Y Molière es un poco posterior. Molière es más contemporáneo de Calderón. También Molière estuvo ligado al mundo del teatro, tenía una compañía propia y él mismo representaba y protagonizaba sus propias obras. Entonces también entra dentro de esta revolución que tanto gustó al vulgo, que tanto gustó a la gente y que tanto éxito tuvo. Bueno, pues para que los coloquéis, digamos,
en vuestra cronología mental.